Señor, aquí estamos de nuevo, Señor, atentos a tu enseñanza para aprender cómo debemos orar, como conviene. Tú eres quien nos enseña, tú eres quien nos da la pauta a seguir, lo que debemos pedir para hacer tu perfecta voluntad, Señor. Gracias, Señor. Muchas gracias, Señor, porque en ti tenemos confianza, esperanza. Nuestra vida está en tus manos, Señor, y dijiste que nadie nos arrebatará de tu mano. Estamos atentos a lo que nos vas a enseñar hoy. No queremos caer en falsedades ni en cosas que no sean lo que hay en tu corazón. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien. Buenas tardes. Voy a solo hacer un arreglo aquí. Bien, bien. Muy bien. Vamos entonces a proceder con el tema de hoy, que es una continuación de los dos anteriores que hemos tenido y que espero que con esto podamos tener un buen avance y hasta podamos llegar al término. Bien, empecemos. El tema de hoy, por supuesto, tiene que ver con la oración de Jabes. Ya la hemos comentado. Jabes, un nombre que aparece en dos versículos y después hay comentarios referentes a él. Pero la verdad es que Jabes dice que fue el más ilustre de todos sus hermanos. Pero vamos a leer lo que habla la Escritura acerca de él. En el Primera de Crónicas 4:9 dice, y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo, por cuanto lo di a luz en dolor. E invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo, oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal, para que no me dañe, y le otorgó Dios lo que pidió. ¿Hay alguien que tiene su micrófono abierto? Parece bien. La puedo ayudar desde aquí. Listo. Entonces, el tema está basado en si me dieras tu bendición, si me dieras bendición. Hay bendiciones que el hombre más desea, que es el tema que vimos la vez anterior. Y hablábamos de que las anhelamos, pero por supuesto queremos protegernos de cualquier cosa. Voy a hacer un resumen de lo que vimos la vez pasada y un contraste contra hasta dónde debemos de llegar en nuestras oraciones. Bien, revisemos algunas de estas bendiciones y digamos algunas palabras acerca de ellas. Los principales anhelos del corazón del hombre es oraciones con propósitos temporales, pero no debemos parar ahí. Está bien pedir. El Señor dijo, pedid y se os dará. Y que lo que necesitamos, Él está dispuesto. Aunque también dijo, mi Padre sabe las necesidades y sé las necesidades que tiene y las va a suplir. Pero debemos ir un paso más allá, a bendiciones con propósitos eternos. Porque si nos quedamos en lo temporal, si nos quedamos en lo terrenal, estamos dejando muy corta, estamos limitando la bendición que podemos llegar a tener. Y pues es importante saber que nuestra vida abundante la vivimos desde ahora, pero estamos preparándonos para la vida eterna. Entonces, ahora, hablamos acerca de la riqueza en lo temporal. ¿Qué pasaría con lo eterno? Tesoros celestiales. Tesoros y riquezas celestiales es en lo que debemos también profundizar.
Recordemos, ya por ahí enviamos algunos mensajes diarios donde hablábamos de las coronas, de aquellas recompensas, de los galardones que el Señor tiene preparado para aquellos que cumplen con ciertas condiciones. Entonces tendremos tesoros en los cielos. Recordemos que dice, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el hollín corrompen, sino haceos tesoros en los cielos eternos, ¿verdad? La otra era la fama, y qué es hasta donde vamos a llegar al fondo de esto en lo espiritual. Las coronas, los galardones y las recompensas. Aparte de que son tesoros, también son recompensas, son fama, son dignidad que el Señor nos va a dar al otorgárnosla en medio de toda la gran multitud de redimidos, como también de los ángeles y todas las huestes celestiales. Ahí va a ser la entrega de las recompensas, de los premios. La siguiente es la salud física. Hablamos de salud física y no está mal, claro que podemos pedirla. De hecho, Pablo nos comenta que él tenía un aguijón en la carne y 3 veces rogó al Padre que lo quitara de él. Un enviado de Satanás, dice, un emisario de Satanás. 3 veces rogué a Dios que lo quitara y me dijo, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Esa enfermedad de Pablo tenía un propósito, tenía un objetivo. Por eso es que permaneció ahí. Pero ¿hasta dónde debemos llegar? A la salud y fuerza espiritual. A la salud y fuerza espiritual para que nuestro espíritu realmente gobierne y sobre nuestra alma y sobre nuestro cuerpo y ejerza autoridad para poder hacer la voluntad del Señor. Y hablamos también del hogar o la familia, que también en el propósito eterno debemos ver acerca de la familia de la fe, la familia de la fe. Estos son los contrastes entre lo que acostumbramos nosotros a clamar, a pedir, a centrarnos en lo temporal y olvidamos lo eterno, que tenemos que también interceder, tenemos que también orar para pedir esas riquezas celestiales, las galardones. Señor, ponme en el camino. Gracias, Señor, que esté atento a las oportunidades que me das para obtener esas coronas y esos galardones, que no descuide mi vida espiritual por centrarme en lo temporal y lo material. La salud y fuerza espiritual, por supuesto, la necesitamos. Necesitamos esa fuerza en el espíritu para poder combatir con poder contra las acechanzas del maligno, teniendo plena certeza y sabiduría que viene de lo alto. Y en cuanto a la familia de la fe, pues debemos, tal como lo dijo el Señor, amaos, en esto conocerán que son mis discípulos y se aman los unos a los otros. La familia de la fe es importante. La familia de la fe tiene que ver con ver por lo que tiene tu hermano en la misma iglesia donde estás, si te has acercado a saludarlo, si te has acercado a orar por él, a pedirle o a pedirle oración. Tiene que haber una relación verdadera de familia. ¿En qué hogar físico, en qué hogar natural los padres y los hijos no se hablan? Y si hay ese problema, esa es una división y debe ser quitada, eliminada, porque es división. Pero también debe haber en la familia de la fe una buena relación de intimidad. Recordemos que el mandamiento del Señor es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Empieza y también tiene que ver con nuestra familia de la fe. Bien, ahora, dijimos la semana pasada, terminando con la última pantalla que presenté, hemos pasado tal vez demasiado tiempo mencionando estas bendiciones temporales, así que debemos poner el texto bajo otra luz, bajo otra visión. Hemos tenido bendiciones humanas y bendiciones temporales, como para llenar nuestros corazones de alegría. Y qué bueno, son bendiciones a fin de cuentas, claro que lo son, pero no para ensuciar nuestros corazones con las cosas del mundo o distraer nuestra atención de las cosas que pertenecen a nuestro bienestar eterno, que son las que acabo de mencionar hace un poco atrás. Procedamos en tercer lugar a hablar de otra parte de bendiciones, y es que tiene que ver con lo que debemos pedirle a Dios o estar atentos de no caer en esas trampas. Y esas son las bendiciones imaginarias o falsas. Sí,
hay bendiciones imaginarias, hay bendiciones que se crearon a nivel de nuestra carne o a nivel del maligno que viene y siembra la mentira. Él es el padre de la mentira y del engaño. Entonces, atentos con pensar que tenemos bendición, pero la realidad es que, contrario a esto, no existe y estamos padeciendo de un engaño. Y sí, hay bendiciones de ese tipo en el mundo. Que Dios nos libre de ellas, que Dios nos guarde de caer en eso. De ninguna manera. Recordemos la expresión que usó Jabes. Oh, si en verdad me bendijeras. Veamos al fariseo. Fíjense en la parábola del fariseo y el publicano. Él estaba en la casa del Señor y pensó que tenía la bendición del Señor y eso lo hizo atrevido, confiado en sí mismo. Y habló con autocomplacencia y orgullo. En Lucas 18:11 dice, el fariseo puesto de pie oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Nosotros sabemos qué es lo que pasa al final. Nosotros sabemos cómo ve Dios ese tipo de oración. El fariseo estaba orgulloso de ser tan bendecido con ser como era. Pensó que tenía la bendición y en verdad él suponía que la merecía. Había ayunado 2 veces a la semana, había pagado los diezmos de todo lo que poseía, hasta un centavo por la menta y otra monedita por el comino que había usado. Cumplía con todos los preceptos. Sintió que ya había hecho todo. La suya era la bendición de una quieta conciencia tranquila. Así lo interpretó él. Sabemos que esto es nada más que un engaño. Él era un hombre bueno y sin complicaciones, según él. Todo un ejemplo para la comunidad. Era una pena que todos no vivieran como él, tan así, tan, eh, tan orgulloso se sentía que llegaba al límite de creer que todos deberían de imitarlo a él. Si así lo hubieran hecho, no hubieran requerido de la policía, porque todos eran buenas personas, todos eran personas que no necesitaban ser corregidos. En ese tiempo, por supuesto, pues Pilatos habría dado de baja a las guardias y Herodes a sus soldados. No los necesitaban, puesto que todos eran como el publicano, unas personas buenas, ¿verdad? Según él. Entonces, perdón. eh, un momento. Ya, ok. Pilatos habría dado de baja a sus guardias y Herodes a sus soldados. No los necesita, toda la gente era perfecta, casi como el publicano de la parábola. Era una de las más excelentes personas que hayan respirado jamás, desde lo que él creía. Adoraba la ciudad de la cual era ciudadano, pero no había sido bendecido en verdad. Esa era la verdad. No había bendición en él como él suponía. Y ese es el peligro aquí. Eso es lo que vamos a examinar ahora de los engaños, de las falsedades, en que mucha gente las cree y así vive, como el publicano. Todo esto era una presuntuosa arrogancia, totalmente. No era sino un simple charlatán, nada más. Y la bendición que creía que había caído sobre él no había llegado jamás. El pobre publicano, a quien él creyó maldecido, regresó a su hogar justificado en vez de él, tal como lo dijo el Señor. El Señor, al Señor le agrada el humilde, le agrada el que reconoce que es débil, que hay pecado, que se arrepiente, pero al orgulloso lo mira de lejos. Él aleja a los orgullosos y acerca a los humildes. La bendición no había caído sobre el hombre que pensó que la tenía. Esa era la realidad de lo que estaba viviendo. Ahora, que todos nosotros sintamos el aguijón de ese reproche que hizo el Señor, de que el publicano se fue engañado, perdón, el fariseo se fue engañado y el publicano se fue justificado. Grandioso Dios, sálvanos de apropiarnos de una justicia que no poseemos. Sálvanos de envolvernos en nuestros propios harapos
e imaginar que nos hemos puesto vestidos de boda. Vamos a orar. Bendíceme en verdad, Señor, que no caigamos en eso, no solamente en a las cosas que se mencionan con el publicano, sino que muchas veces justificamos cosas en nosotros que no son reales. Justificamos comportamientos que no tienen nada que ver con tu perfecta voluntad. Por eso es que debemos buscar tu voluntad buena, justa, perfecta, santa, siempre. Porque muchas veces nos engañamos creyendo que si hacemos algo malo, nos justificamos diciendo, es que esa persona se lo merecía. Por eso hablé mal de él, por eso le hice eso, por eso la emprendí contra él, porque se lo merecía. Y estamos engañados, creemos que estamos andando en bendición, en justicia, en santidad, pero es todo lo contrario. El Señor fue muy claro cuando Él expresó que debemos amarnos, cuando Él expresó que debemos perdonar a los que nos afecten, los que nos agredan de alguna manera, sea verbal, sea de cualquier tipo. Entonces, Señor, que tu espíritu redarguya a todos nosotros en las áreas en donde nos hemos justificado creyendo que tenemos bendición, pero la verdad estamos lejos de ella. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias porque sabemos que tu espíritu está atento, tu espíritu nos corrige, nos habla, nos enseña, nos vuelve al camino cuando es necesario. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, pues hay otra de las falsas bendiciones que debemos clamar. Permíteme tener la verdadera justicia, Señor, la verdadera. Permíteme tener orgullo, aquello valioso que tú puedes aceptar, que es la fe en Jesucristo. Otra forma de esta bendición imaginaria se encuentra en personas que desprecian que se les considere como que tienen justicia propia. No, yo no soy justificado por mí mismo, yo soy justificado porque creo en Jesús. A ver, examinemos un poquito eso. Cuidado con esas aseveraciones. Perdón. Eh, Creo que aquí me faltó, sí. Voy a presentarla toda y voy a partir desde el principio. Otra forma de esta bendición imaginaria se encuentra en personas que desprecian que se les considere como que tienen justicia propia. Su engaño, sin embargo, es pariente cercano de aquel. Los oigo cantar, y hay un canto en inglés que se traduce, yo creo, yo creeré, que Jesús murió por mí, y en su cruz vertió su sangre para librarme del pecado. Eso es un canto, esas son declaraciones hermosas, pero tú lo dices bien, pero ¿cómo lo sabes? ¿Cómo lo sabes? ¿Sobre la base de cuál autoridad estás tan seguro? ¿Quién te lo dijo? No, es que yo lo creo. Sí, pero debemos cuidarnos de lo que creemos. Debemos cuidarnos de lo que creemos. Había un maestro que en las clases del Instituto Bíblico decía, siempre di, ¿por qué crees lo que crees? No te conformes con, sí, yo lo creo. Sí, que yo lo creo. Cuidado, tenemos que examinar la doctrina pura, sin mancha. ¿Tienes una clara evidencia de un interés especial en la sangre de Jesús? ¿Puedes dar algunas razones espirituales para creer que Cristo te ha librado del pecado? Hay algunos que poseen una esperanza que no tiene ninguna base sólida, como un ancla sin ganchos. Imagínense un ancla, pero que fuera un ancla sin los brazos esos, sin los ganchos, que son los que se aferran al fondo del mar, a donde debe de llegar a eh, estar firme para que el barco o la lancha o lo que sea no se mueva. Eso es una esperanza falsa, una bendición falsa. Dicen que son salvos y se apegan a ello y piensan que es malo dudarlo. Hasta ahí. Pero sin embargo, no tienen razón para garantizar su confianza. ¿Por qué crees eso? ¿Por qué crees lo que crees? Cuando los hijos de Coat, un levita, asignados, recordemos que les doy el contexto, los levitas fueron asignados por Dios, la tribu de Leví fue asignada por Dios para
para encargarse de todo lo relativo al tabernáculo, y también de ahí venían los sacerdotes descendientes de Aarón, los sacerdotes encargados de las labores de orar, de, de hacer los sacrificios, ofrecer los sacrificios para, eh, para justificar y poner los sacrificios que se hacían eran por varios motivos. No vamos a detenernos, pero los levitas, había tres descendientes de Leví, tres padres, se puede decir, tres ramas. Una era Coat, otra era eh, Merari y otra era sin Merari, que es parte de los que vamos a hablar, y Gersón, que era el tercero. Coat, Merari y Gersón. Ahora, vuelvo al último párrafo aquí. Cuando los hijos de Coat llevaron el arca y la tocaron con sus manos, lo hicieron correctamente. ¿Por qué? Porque a la familia de Coat, a los coatitas, se les asignó mover el arca y llevar, cubrirla y caminar con ella. Solo los coatitas. Pero ¿qué pasó? Cuando la ocasión en que David quiso traer el arca, recuperar el arca que tenían en la casa, en una casa donde la llevaron los filisteos, la venían transportando en una carreta, y una de las ocasiones se inclinó tanto la carreta que se iba a caer. Usa, otro levita, la tocó y murió, porque Usa era descendiente de Merari, era de la tribu de Merari. Levita sí, pero de Merari. A él no se le asignó esto, a él no se le dio este trabajo. Entonces, cuando quiso detenerla porque se iba a caer, y eso debían haber estado atentos los coatitas, los de Coat, pero cuando Usa la tomó, en ese mismo momento murió. Por eso digo acá, por eso cuando Usa la tocó, murió, porque Dios lo castigó por no obedecer tal como Dios lo dice. Nosotros debemos obedecer lo que Dios dice, guardar cuáles son las asignaciones que nos da a cada uno en el cuerpo de Cristo. Ahora, hay quienes están inclinados a estar completamente seguros. Sí, de todos seguros. Hay pocos para quienes será la muerte hablar de ello. Hay una gran diferencia entre la suposición y la completa seguridad. Suposición, y hasta pueden morir por esa causa, pero no está bien fundamentada, no es real. Es solamente de hablar el lenguaje de la iglesia, pero no con el fundamento que deben de tener para ser realmente creyentes en la verdad. Hay una gran diferencia entre la suposición y la completa seguridad. La completa seguridad es razonable, está basada en terreno sólido, eso sí. La suposición da por hecho y con descaro pronuncia que es suyo aquello a lo que no tiene ningún derecho. Vamos a hacer un alto aquí, Señor, que cuando nos convertimos, Señor, es necesario crecer. No podemos quedarnos como estamos. Sí sabemos que somos nuevas criaturas, que necesitamos, como niños espirituales, necesitamos una, alguien que se encargue, alguien que se encargue de guiarnos, de hablarnos de cómo entender la escritura, de estar atentos a sus necesidades, como lo requiere un recién nacido. Señor, tanto para cuando estamos sin conocimiento de algo, o cuando estamos en la necesidad de enseñar a un recién convertido. Señor, que actuemos tal como es agradable a ti, y no que andemos como Usa, que por creer que hacía un bien, hizo un mal del cual fue castigado. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien. Debemos tener mucho cuidado en suponer que somos salvos. Cuidado. Si con tu corazón confías en Jesús, entonces eres salvo. Entonces sí eres salvo.
porque con la boca se confiesa para salvación, pero con el corazón se cree para justicia, y entonces eres salvo. Ahora, pero si tan solo dices, confío en Jesús, eso no te salva. Hay muchas personas que por salir del momento de decisión que se les está presentando cuando se les ofrece el evangelio de la salvación, dicen, sí, ¿qué tengo que hacer? Orar así. Ah, sí, yo oro, sí, yo creo en Jesús, gracias, sí, ya lo creo. Y se justifican y creen que son salvos, pero están engañados. No hay un verdadero arrepentimiento, no hay una convicción y arrepentimiento, y tampoco hay una necesidad de conocer que es una vida de pecado, que realmente quiere cambiar y ir en la siguiente dirección, en la dirección contraria de lo que antes caminaba, y estar atento a la obediencia de la palabra. Si tu corazón ha sido renovado, si odias las cosas que antes amaste y amas las cosas que antes odiaste, entonces eres salvo. Si te has arrepentido realmente, si hay un cambio completo en tu mente, es que eres salvo. Si has nacido de nuevo, entonces tienes razón para alegrarte. Estas son algunas ah, de las cosas que debemos analizar para ver si hay verdadera salvación. Pero si no hay un cambio vital, si no hay una piedad interna, una necesidad de estar en comunión con Dios, de buscar a Dios, si no hay amor a Dios, ni oración, ni ninguna obra del Espíritu Santo, entonces cuando dices soy salvo, no es sino tu propia afirmación. Podrá engañarte, pero eso no te librará. Tal vez te sientas bien, te identifiques como bien, pero la verdad es que no lo eres. Había muchos seguidores de Jesús. En Juan 6:66, después de que les dijo, el que come mi carne y bebe mi sangre, ese es mi discípulo, el que se compromete realmente conmigo, el que toma de la palabra y se compromete a andar en esa, ese es mi discípulo. Entonces ellos dijeron no. Entonces desde ahí muchos dejaron de seguir. Esa es la triste realidad. Nuestra oración debe ser: Dios, si en verdad me bendijeras con una fe real, con una fe real, con una salvación real, con la confianza en Jesús, que es lo esencial de la fe, no con la vanagloria que engendra credulidad, como el fariseo. Que Dios nos guarde de bendiciones imaginarias o falsas. Señor, de nuevo clamamos a ti, porque en muchas cosas nos justificamos a nosotros mismos, como ya lo hemos hablado. No queremos justificarnos como que es bueno, yo ya voy como el fariseo, iba a la iglesia, al templo en él iba al templo, cumplía con todas las condiciones que había y se sintió justificado y se sintió bendecido. Pero Señor, que nosotros no caigamos en una comodidad, en un engaño de solo buscar los panes y peces y no realmente, desde que fuimos salvos, servirte con todo nuestro corazón, amarte con todo nuestro ser. Señor, nunca caigamos de esa fe real que es la que tú nos hablaste, Señor, en el nombre de Jesús. Hemos conocido a personas que dicen, creo que soy salvo porque lo soñé. Ah, sí, sí, es que tuve un sueño. Y yo vi que me dijo, tú eres salvo. Debemos saber, o recordar más bien, a muchos ya lo saben, que hay tres fuentes de los sueños. Sueños que vienen de mi carne, producidos por mi cerebro, producidos por mis deseos, por mis anhelos, porque yo quisiera, porque lo escuché. Sueños que provienen del diablo, porque es el engañador y dice, no, tú no necesitas más, tú ya eres salvo. No, ya no necesitas nada. No, esa gente te dice eso, pero tú estás bien. Dios es bueno, Dios te ama, Dios te perdona. Olvídate de lo demás. Tú no necesitas pedir perdón. Por supuesto que vienen otros de Dios, otros reales, pero tienes que dar pasos que realmente demuestren fruto del Espíritu en tu vida. El fruto de la salvación, que es arrepentimiento, una transformación de vida, puede ser paulatina, pero certera, segura, creciente.
Entonces, hay personas que dicen, es que yo lo soñé y ya, pues, por eso soy salvo. O recibí un texto de la Escritura que se aplicaba a mi caso y ya con eso ya soy salvo. Esos no son fundamentos sólidos como los que debe tener alguien que realmente es salvo. Un predicador que es un buen hombre dijo esto y esto en su sermón. Esto y esto en su sermón. Fíjese, porque me puse a llorar y estaba emocionado y sentí lo que nunca había sentido. Por eso se consideró salvo. Así, a ese grado, a ese nivel, tristemente y peligrosamente. Pero nada se sostendrá en el juicio, sino esto. Renuncias a toda confianza en todo lo que no sea la obra terminada de Jesús y vienes a Cristo para ser reconciliado con Él, en Él con Dios. ¿Realmente lo haces? ¿Es de tu corazón, invirtiendo tu corazón? Si no, tus sueños, tus visiones y tus fantasías no son sino sueños, visiones y fantasías vanos, vacíos, que no vienen del Señor, del Espíritu. Que Dios nos guarde de bendiciones imaginarias o falsas, de nuevo. Que Dios nos guarde de eso. Y no te servirán de nada cuando más las necesites. Absolutamente. De nada nos servirán. Ruega al Señor que te bendiga en verdad, pues hay una gran escasez de esa verdad preciosa en tu caminar y en tu hablar. Eso sería para una persona que no tenga la certeza, esa certeza de lo que debe haber en un convertido. Demasiado me temo que inclusive aquellos que son salvos, salvos en el tiempo y la eternidad, necesitamos esta advertencia. Hay que estar atentos, atentos a todo. ¿Por qué crees lo que crees? Tal como se nos grabó a todos los que llevamos en ese grado, yo creo, o todos los que escuchamos ese maestro, él lo repetía muy seguido. ¿Por qué crees lo que crees? ¿En qué te basas? ¿Cuál es tu fundamento para creer eso? ¿Por qué crees lo que crees? Es que se oyó muy bonito, es que lo dijo tal, es que, ya lo estudiaste en la escritura, ya investigaste acerca de esto y tenemos una buena causa para decir esta oración, para que podamos aprender a hacer distinción entre algunas cosas que creemos que son bendiciones espirituales y otras que son verdaderas bendiciones. Unas son las que creemos y otras son las verdaderas. Cosas que creemos contra cosas que son reales. Tenemos que distinguir entre eso. Por supuesto que Dios nos ama y Él quiere que andemos en la verdad y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Así es que Él nos ama, pero es necesario andar con cuidado para no ser engañados en el camino. Esto quiere decir, es verdad, es en verdad una bendición que obtengamos una respuesta a una oración surgida de un capricho. Es una bendición, realmente. Solo se me ocurrió pedir esto y lo pedí, así, tal cual. Debe gustarnos siempre restringir nuestra oración más sincera pero no sea como yo quiero, sino como tú. ¿Recuerdan estas palabras quién las dijo? Sí, el Señor Jesucristo. Él es el que va adelante, Él es nuestro buen pastor. Él es a la imagen del varón perfecto a la que estamos siendo transformados por la obra del Espíritu, utilizando la palabra, las pruebas, las adversidades, las bendiciones, todo lo que Dios ha preparado alrededor de nosotros. No solo debo hacerlo, sino que así quiero hacerlo, porque de otra manera podría pedir algo que sería peligroso que yo recibiera. Tal vez el Señor lo conceda, pero para nuestro propio engaño y para nuestra propia destrucción. Y voy a dar un ejemplo. Dios, al ver mi corazón orgulloso, podría dármelo y encontraría poco gozo en esa respuesta y mucho dolor en la aflicción que me causaría a largo plazo. Me lo dio, pero yo estoy viendo que realmente no era la bendición. No es una bendición lo que pedí, sí me lo concedió Dios, pero no es bendición. Ejemplo, recordemos cómo Israel de la antigüedad, el Israel en el desierto, pidió carne y Dios le dio codornices.
Pero cuando todavía estaba la carne en sus bocas, la ira de Dios cayó sobre ellos. ¿Por qué? Porque se quejaron. Y cuidado con las quejas contra Dios. Cuidado con las quejas contra Dios. Ellos estaban suficientemente bien alimentados, pero su corazón se había quedado amando Egipto y las cosas que había en Egipto. Y por eso pidieron carne. Y Dios los castigó. Sí se dieron las codornices, sí se ofrecieron, Dios les dio codornices, pero todavía estaba la carne en sus bocas y la ira de Dios cayó sobre ellos y empezaron a morir todavía. Pidamos la carne si queremos, pero siempre asegurémonos, Señor, si esto no es una bendición real, no me la des. En verdad, bendíceme. Que sea conforme a tu voluntad y no la mía, tal como lo expresó nuestro Señor. Hay una historia de una buena mujer cuyo hijo estaba enfermo, un niño pequeño a las puertas de la muerte. Grave. Ella le rogó al ministro que orara por su vida, al pastor le pidió que orara por su vida. Él oró fervientemente, pero agregó, si es tu voluntad, salva a este niño. Él dijo las palabras de las cuales estamos diciendo. Parte de nuestra oración siempre debe ser, si es tu voluntad, salva a este niño. Si es tu voluntad, concédeme esta petición. Padre, no se haga como yo, sino como tú. La mujer dijo, no puedo permitir eso. Debo pedirle que ore para que mi niño viva. ¿Por qué está diciendo eso de si es tu voluntad? No, yo quiero certeza. No agregue ni sí ni pero. Mujer, dijo el ministro, puede ser que vivas para lamentar el día que deseaste poner tu voluntad contra la voluntad de Dios. Esta es una advertencia. Cuidado, cuidado, dijo el ministro. Puede ser que vivas para lamentar el día que deseaste poner tu voluntad por encima o contra la voluntad de Dios. 20 años después, se la llevaron víctima de un desmayo que había sufrido bajo la horca de Tyburn, un pueblo cerca de Londres entre los 1300 y 1700. Les doy estos antecedentes para que no se vaya a malinterpretar esa palabra. Era un pueblito, una población, en donde ese hijo, ese niño, crecido a 20 años, fue ejecutado por ser un criminal. Ahí era el lugar de ejecuciones, Tyburn. Ahí era donde se realizaban las ejecuciones. Y esa madre sufrió mucho más que si hubiera muerto el niño cuando era pequeño. Por eso es que, Señor, no se haga como yo quiero, sino como tú. Señor, que sea tu voluntad y no la mía. Esta es una imagen que hace referencia a Tyburn, donde se ejecutaban a los criminales. Aunque había vivido para ver a su hijo crecer y llegar a ser hombre, hubiera sido infinitamente mejor para ella que el niño hubiera muerto. Se hubiera quedado, sí, dolor, por supuesto, una pérdida siempre es dolorosa, claro que sí, pero hay una realidad. Este hombre no solamente hizo daño, sino que debió haber sufrido él y muchos alrededor de él. Fueron castigados por esa vida difícil. Ven. Ahora, eh, e infinitamente más sabio que lo hubiera dejado a la voluntad de Dios. Eso hubiera sido más sabio. Señor, que aprendamos, Señor, a que tú conoces nuestra vida. Tú conoces todo lo que hacemos, lo que somos. Tú conoces nuestro futuro, Señor. Todo está en tus manos. Que aprendamos, Señor, que tú eres a quien seguimos y no tú a nosotros. Que a ti te pedimos y lo sujetamos, debemos sujetarlo a tu voluntad y no darte instrucciones de cómo realizar lo que te pedimos, Señor, de tal o cual manera y no sujetarlo a decir, pero que se haga conforme a tu voluntad, Señor. Si esa es tu voluntad, Señor, que lo aprendamos realmente para no tener decepciones graves, porque recibamos bendiciones que a fin de cuentas se convierten en maldiciones, como le pasó al pueblo de Israel, como le pasó a esta mujer, madre del bebé, de ese niño. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
No estamos tan completamente seguros de que lo que consideramos una respuesta a una oración es prueba de amor divino. No lo estamos. Tenemos que estar con cuidado. Puede abrirnos mucho espacio si buscamos al Señor diciendo, oh, si en verdad me bendijeras. Así que una gran pasión de espíritu y una vivacidad del corazón, aunque sean alegría religiosa, pueden no ser siempre una bendición. Es emocionalismo, es dejar que las emociones del alma surjan y sientan que, ay, fue precioso, yo sentí que Dios... A ver, cuidado, ten cuidado. ¿Por eso lo pediste? ¿Por eso crees que ya te lo concedió Dios? Sí, ya me lo concedió porque ya lo recibí. Si no lo sujetaste bajo su voluntad, corres un riesgo como Israel lo corrió con la carne, con las codornices, y como esta mamá que pidió por la vida de su hijo. Sí, por supuesto que debemos pedirle al Señor, Señor, salva, Señor, sánalo, sánalo, pero se haga conforme a tu voluntad, en tu tiempo, como tú lo quieras, Señor. Lo que tengas que hacer. Te pedimos, Señor, santifícalos, te pedimos, santifícalos, bendícelos, Señor. Convéncelos de pecado, de justicia y de juicio. Ilumínalos para que entiendan la palabra y la salvación y que suceda lo que tú creas, lo que tú quieras, lo que tenga que suceder para que sean salvos. ¿Por qué? Porque sabemos que el Señor no quiere que nadie se pierda, pero también debemos decir, Señor, que sea todo conforme a tu voluntad en el nombre de Jesús. Nos deleitamos en ello y algunas veces hemos tenido reuniones intensas de oración y el fuego ha ardido y nuestras almas se han encendido. Sentíamos en ese momento muy sublime, tan eh, explosiones de gozo, de alegría. En la medida que eso era una bendición, estamos agradecidos por ello. Si es una bendición, debemos disfrutarla, deleitarnos en esos momentos que el Espíritu nos da. Pero no podíamos destacar estas oraciones como si nuestro gozo fuera la principal prueba del favor de Dios. Esa no es una demostración. No es una demostración. Ni las lágrimas, ni el gozo supremo. No estoy diciendo que claro que nos gana en ocasiones la emoción. Jesús lloró ante la tumba de Lázaro cuando vio que lloraron los demás. Jesús se gozó. Jesús es nuestro ejemplo a seguir, pero no lo encasillemos a que nuestro gozo es la principal señal de que esta es una bendición de Dios, o como si fueran los principales signos de su bendición, esos. Tal vez sería una mayor bendición para nosotros estar quebrantados en espíritu y permanecer humillado ante el Señor en el tiempo presente. Es más seguro. Sería mayor bendición. Cuando pedimos el máximo gozo y rogamos estar caminando sobre el mar con Cristo, recordemos que puede ser una grande bendición hasta que tengamos que clamar, Señor, sálvame, Señor, sálvame. ¿Por qué? Pedimos andar sobre el agua y el Señor dijo, ven, ven, adelante. Y cuando empezó a andar, ya saben, el domingo platicamos acerca de esto, empezó a hundirse y el Señor le dijo, ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? ¿Por qué dudaste? Cuando pedimos que sea conforme a tu voluntad, conforme a tu voluntad. Pero si permanecemos con una fe firme, viéndolo siempre a Él, llegaremos caminando para gozarnos a su lado. Si Jesús dijo, sigue caminando, no te detengas. Está fuerte el mar. El diablo dijo, ¿crees que vas a poder? Ya, mira el viento y soplaba más fuerte el viento y las olas casi lo aplastaban, pero él seguía caminando hasta que dudó. Estas experiencias variables nuestras pueden ser bendiciones en verdad para nosotros. Si hubiéramos estado siempre regocijándonos, podríamos haber sido como Moab, reposando sobre nuestros sedimentos y sin ser vaciados, sin ser vaciados eh, y sin ser vaciados de la vasija de barro. Esta es una imagen en donde está el versículo Jeremías 48, 7 y 8. Y tú, Moab,
confiaste en tus bienes y en tus tesoros, pero también serás conquistado y Quemos el Dios, será llevado, su Dios de los moabitas, será llevado en cautiverio junto con sus sacerdotes y sus príncipes. Y el 8 dice, a todas tus ciudades llegará la destrucción, ninguna de ellas se librará. También el valle quedará asolado y destruida la llanura tal y como lo ha dicho el Señor. Era la profecía de Jeremías porque estaba muy confiado, no había tenido inconvenientes ni trastornos Moab y se sentía como el vino reposado, que es a lo que se refiere aquí. Le va mal a aquellos que no tienen cambios, que no temen a Dios. ¿No hemos envidiado algunas veces a aquellas personas que están siempre en calma y sin preocupaciones y nunca tienen su mente perturbada? ¿Nunca están afanados? Claro, hay cristianos cuya uniformidad de temperamento merece ser imitada, que permanecen firmes, pase lo que pase, ahí están. Y en cuanto a ese reposo calmado, esa inquebrantable seguridad que viene del Espíritu de Dios, es un logro delicioso, es un logro grandioso. El apóstol Pablo describió todas las cosas por las que había pasado, pero siempre daba cómo estaban realmente ellos, por fuera, ataques, por dentro, seguridad. Pero no estamos seguros de que debamos envidiar la suerte de nadie, porque porque esté más tranquilo o menos expuesto a tormentas y tempestades que las nuestras. Vamos a dejarlo hasta aquí, ya se concluyó el tiempo. Y muy bien. Vamos a orar, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos que tu propósito es que disfrutemos de todo lo que has preparado para nosotros. Todavía aquí, en este mundo, sí, hay muchas cosas que tú quieres que disfrutemos, abundancia que tú quieres que tengamos, Señor. Por supuesto, no es necesario estar quebrantado, vivir quebrantado, pero si las bendiciones realmente no vienen de ti, son creadas por nuestra propia carne o por la manipulación del diablo. Por ejemplo, cuando te ofreció las diferentes cosas en el desierto, que fueron tentaciones, tú no lo aceptaste aunque hablaba de alimentación, hablaba de riquezas y hablaba de probar si tú eras realmente el Hijo de Dios. Señor, gracias, Señor, porque nos adviertes, pero sabemos que tu Espíritu está atento a estarnos hablando y guardando nuestro caminar, porque tú eres un Dios de amor, eres un Dios que estuviste hasta el límite de, pasaste hasta el límite de ofrecer a tu propio Hijo para que nosotros fuéramos salvos cuando creíamos en Él. Gracias, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Te pido por los enfermos, Señor. Levántalos. Si es tu voluntad, levántalos, Señor, y sánalos. Háblales para lo que necesiten realizar o la experiencia que deben de tener o el milagro que va a suceder en frente de muchas personas. También aquellos que están con problemas emocionales, Señor, con heridas, con traumas, que necesitan sanidad interior. Solo tú puedes darla, Señor, pero tú también nos usas a personas para llevar esa sanidad como instrumento solamente, porque tú eres el sanador. Señor, te pedimos por aquellos que están pasando por necesidades económicas. Señor, si están pasando por ese quebrantamiento y permanecen confiando, seguramente viene una gran bendición, porque siempre tú limpias el vaso de barro antes de poner el gran tesoro que llevará. Gracias, Señor, que dales paciencia, que se ejerzan en la paciencia y que vean los frutos de esa paciencia también. Señor, te pedimos por los que están recluidos en centros penitenciarios, fortalécelos, Señor, y cuando esté conforme a tu voluntad, libéralos, Señor, libéralos para que estén sirviéndote así como nosotros, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por las ofrendas y los diezmos. Que tu obra siga creciendo, Señor.
que se establezcan en muchos lugares para que haya muchas personas que lleguen a conocerte y sean salvas, confiando en ti, creyendo en ti, con bases firmes. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bien.